Hola, ¿cómo están? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que su administración enviará más armamento a Ucrania, pese a que días atrás el propio Pentágono decidiera suspender temporalmente ciertos envíos militares debido a una revisión administrativa. Desarmar a Ucrania solo ha sido parte de una narrativa. La gran pregunta es, ¿con qué fin? Hoy vamos a analizar ese escenario en el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender todo este panorama. Armamentos proporcionados por Estados Unidos a Ucrania. Vamos a identificar a ese país de color amarillo, y hay que decir que desde el inicio de la operación militar especial desplegada por Rusia el año 2022 para la desmilitarización y desnazificación de ese territorio, Estados Unidos ha venido suministrando aproximadamente más de 66,000 millones de dólares. Todo esto en la administración de Joe Biden, y gran parte del armamento, entre ellas, hablamos de defensa antiaérea, 12 NASAMS y más de 3,000 misiles Stinger, 21 radares antiaéreos, 200 obuses de artillería de 155 milímetros, más 3 millones de proyectiles de ese calibre, 72 lanzadores de 105 milímetros y 1 millón de obuses de ese mismo calibre, así como cientos de miles de proyectiles de distintas marcas. Que esto ha generado también la confluencia no solamente de armamento militar estadounidense, sino también europeo. A la lista se suma más de 120,000 armas, municiones, vehículos blindados, misiles antitanque guiados, 500 millones de cartuchos, granadas, helicópteros E-17, el diseño soviético, y una gran cantidad de aviones no tripulados, tanques Abrams, entre otros vehículos que además han sido de alta tensión y polémica que ha generado, y las reacciones, por supuesto, que también no se dejaron esperar por parte del Kremlin. Todo esto ante el avance también de la Organización Transatlántica del Norte, la OTAN, donde además se ha brindado adiestramiento técnico y capacitación inclusive para volar los famosos F-16. Seguimos sumando datos en torno a este conflicto desatado al este de Europa. Hay que recordar que a raíz de un informe que evacuó el Pentágono, la administración de Trump no había renovado un nuevo paquete de armas para Kiev, sobre todo en ciertos tipos específicos de armamento que Washington había prometido suministrar a Ucrania, para realizar una revisión y asegurarse que el Pentágono no se perjudique ayudando a otros países. Entre ese lote de ayuda militar para Ucrania, que se quedó retenida en Polonia, se encontraban 92 misiles aire-aire, también 30 interceptores tierra-aire Patriot, 8,496 proyectiles de obuses de 155 milímetros, 142 misiles aire-tierra, los Hellfire, y 252 misiles GMERS, 25 misiles de tierra y aire Stinger, y 125 lanzagranadas AT-4. Pero el lunes se generó un giro en la Casa Blanca mientras Donald Trump se reunía con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Allí el presidente anunciaba que enviará más armas a Kiev. Explicó que los envíos incluirán principalmente armamento defensivo, sin detallar fechas o volúmenes específicos. Las fuentes del Pentágono citadas por medios locales señalaban que entre los materiales afectados por esa suspensión se encontraban interceptores para los sistemas Patriot, proyectiles de artillería guiada y misiles aire-tierra compatibles con aviones F-16 de fabricación estadounidense. Esto está marcando también reacciones dentro del propio Kremlin, y de esto vamos a hablar hoy en medio de la propuesta también que le hacía Netanyahu para que Donald Trump recibiese el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué está pasando en esa parte del mundo? Hoy lo analizamos con nuestros invitados. Desde la Argentina nos acompaña analista político, experto también en análisis geopolítico, Cristian Lamesa, con nosotros en el mapa de Telesur. Cristian, bienvenido, qué gusto recibirte. Un placer para mí estar con vos, Paola, y con la audiencia de Telesur. Cristian, analicemos este aspecto que quizás no extraña, pero que genera también tensión dentro de esa narrativa, de esa guerra cognitiva que además ha emprendido la administración de Trump y que la ha manejado de alguna manera a través también de plataformas digitales. ¿Por qué decide retroceder en este paso? ¿Por qué cambiar su narrativa de desarmar a Ucrania
y de un momento a otro dice vamos a enviar más armamento y lo hace inclusive acompañado del mayor representante del sionismo en el mundo, como es Benjamin Netanyahu. Ese punto que vos remarcás, Paola, es tan interesante que yo creo que también, acá estamos obviamente en el terreno de las conjeturas y la especulación, pero que haya sido hechas esas declaraciones con Benjamín Netanyahu presente, yo no sé hasta qué punto no puede ser una advertencia velada al líder judío. ¿Por qué lo digo? Sabemos muy bien que la relación entre Trump y Netanyahu no es lo más cordial que sin duda desearía Netanyahu. Podemos recordar que hace algún tiempo Donald Trump retuiteó unas declaraciones de Jeffrey Sachs en la cual decía que con palabras muy fuertes, que no voy a repetir para no ser maleducado, pero le decía que era el hijo de una mala madre, por suavizar el término, a Netanyahu, y que había metido a los Estados Unidos o intentado involucrarla en innumerables guerras. Esto lo retuitea Trump en su momento, haciendo suyas estas palabras. Y podemos recordar también incluso un encuentro en el Salón Oval que fue bastante tenso. También no hay que dejar de tener en cuenta cuando en un desafío abierto hacia el republicano, Netanyahu inicia ese ataque a la República Islámica del Irán, contraviniendo lo que le había recomendado Trump, que era esperar a la última ronda de negociaciones que se iba a dar el 15 de junio, y el 13, 2 días antes, hace ese ataque Netanyahu. Entonces, y teniendo en cuenta que ese armamento que estaba en Polonia esperando para ser dirigido hacia Ucrania, fue desviado a Israel para dotar nuevamente al Estado hebreo de grandes cantidades de armamento defensivo, especialmente, que sabemos que en esa guerra de los 12 días sufrió muchísimo Israel y tuvo pérdidas muy grandes de material bélico que tiene que reponer. Entonces, en ese momento se desvía ese armamento que iba a Ucrania, se desvía a Israel, y yo no sé hasta qué punto, porque ahora esto hay que ponerlo en todo el contexto internacional, están propiciándose nuevamente los diálogos entre Irán y los Estados Unidos con muy buenas perspectivas por las dos partes, con declaraciones favorables a esto, e Israel vuelve a la carga diciendo que existe la posibilidad de que ataquen si Irán, genera reanuda el programa nuclear. Entonces, no sé hasta qué punto, por eso decía, no puede ser una amenaza velada al líder judío de que la ayuda de Estados Unidos puede detenerse y volver a Ucrania. Y en el contexto propio de Ucrania, de Rusia, y hay que tener en cuenta que el Kremlin no ha dado una respuesta concreta en este aspecto, porque hay que separar muy bien lo que dice Trump de lo que hace finalmente. Y hay que resaltar que en todo momento habló de armamento defensivo, no ofensivo, son cosas muy distintas, y en un contexto en el que los avances de Rusia están siendo realmente considerables, está sufriendo realmente Kiev incursiones muy precisas y muy numerosas, que realmente están dejando en evidencia que el agotamiento de los arsenales de Kiev ya son realmente notorios. De todo esto también llama la atención por estas negociaciones cuando Donald Trump decía justamente el 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos, de que estaba muy molesto con el presidente Putin porque no había llegado a mayores acuerdos pese a esa conversación telefónica y pese también a la imposición que está marcando en este momento una de las figuras claves ahora dentro de este conflicto y que sale a flote, a la luz, como es Benjamin Netanyahu, el sionismo, ese lobby que también maneja los conflictos armados en el planeta, una estrategia que sigue enriqueciendo justamente a los complejos militares armamentísticos, a esa industria de la guerra y de la muerte. ¿Qué decir sobre este punto clave de esas negociaciones? ¿Podrán avanzar en medio de este nuevo escenario? Hablamos de las negociaciones Irán-Estados Unidos, Paula.
De las negociaciones, de ese punto de contacto que ha mantenido Kiev con Rusia, que ha permitido el intercambio, recordemos, de manera principal de prisioneros, algo que ha venido vulnerando también el régimen de Kiev, porque se sabe que varios de los militares rusos retenidos no solamente han sido asesinados, violando el derecho internacional humanitario, sino también sometidos a torturas, no solamente físicas, sino también psicológicas. A esas conversaciones me refiero. Sí, muy cierto, Paola, lo que decís, incluso el hecho de haber tomado en la región de Kursk como prisioneros y rehenes a ciudadanos civiles rusos por parte del régimen de Zelensky. Yo creo que bueno, a ver, yo creo que esta retirada de apoyo en el mismo contexto, obviamente, la derivación de armas a Israel en su guerra de los 12 días, pero también un poco, a ver, Donald Trump, a mi modo de ver, está navegando entre dos aguas. Tiene por un lado su proyecto en el cual yo estoy convencido que al presidente Putin personalmente y a Rusia como Estado lo ve más como un socio y un potencial aliado que como un adversario. En este sentido, eso es su proyecto, el proyecto geopolítico que tiene Donald Trump en la cabeza. Y por el otro lado, que tiene que hacer frente también a una oposición, incluso dentro de su mismo partido, vamos a personificarlo con Lindsey Graham, con ese senador ultra belicista y ultra rusófobo, pero de los cuales necesita votos y apoyo en la Cámara de Representantes y en el Senado. Entonces, en ese sentido, yo creo que también no descarto cierta conexión y juego en equipo, por decirlo de algún modo, entre el Kremlin y la Casa Blanca. Y estas declaraciones que en un momento van para un sentido y en otro momento para el otro, haciendo equilibrio entre esas fuerzas internas que tiene el lobby armamentístico, el lobby judío. Sabemos que son lobbies muy poderosos dentro de Estados Unidos. También sabemos que Donald Trump al inicio de su gobierno abrió muchos frentes, lo vimos con el tema de la USAID. Vemos que también frenó ahí en vez de profundizar, quedó, pero hay muchas más cosas podridas. Aparte de la USAID está la NED y otras organizaciones de ese tipo. Entonces, yo creo que, a ver, las conversaciones, volviendo a tu pregunta original, no hay interés por parte de Kiev de que eso tenga éxito, porque los patrocinadores de Kiev, en este momento los patrocinadores europeos globalistas, no tienen interés de que haya paz con Rusia. En ese sentido, yo creo que la forma que primero buscó Trump fue un acuerdo negociado en el cual incluso Steve Witkoff dijo que que la única salida era justamente el reconocimiento internacional de las 5 nuevas regiones de Rusia, la neutralidad de Ucrania, o sea, taxativamente todo lo que pide Rusia. Y esto obviamente es rechazado tajantemente por Ucrania. Entonces el otro mecanismo es dejar que se agoten, quitarles el armamento y que se vayan agotando solos. Esto está siendo más largo de lo que se preveía y yo creo que a pesar de estas declaraciones de Trump y de vuelta, vuelvo a reiterar, una cosa es lo que dice, hay que ver lo que hace en definitiva. En ese sentido, yo creo que vamos a ver cómo termina respondiendo. También es muy interesante, que también lo decía, con esto cierro, Paola, siempre a las declaraciones de Trump, la respuesta rusa, si hay respuesta, si no hay y de qué tenor. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, pero yo no le pongo muchas expectativas a las negociaciones, porque evidentemente Kiev y Zelensky también se aferra al poder y ese poder tiene que ver con mantener esta situación de guerra. Así funciona la falsa narrativa de Occidente, que tanto habla de paz y que inclusive el propio Netanyahu ha nominado a Donald Trump como posible ganador del Premio Nobel de la Paz. Habría que revisar los antecedentes que uno tendría que cumplir para llevarse ese galardón, lo voy a denominar así, en estos tiempos tan conflictivos del mundo. Gracias, Cristian, por tu tiempo y tu análisis para el mapa. Marquemos nosotros una pausa. Al regreso, revisemos qué implicará y qué se mide en esa balanza para dar este giro que ha emprendido Donald Trump para rearmar a Ucrania en medio de esas negociaciones que mantiene Kiev con Rusia. Lo vemos al volver, no sin antes revisar nuestra escala.
Esta vez a través del portal web de RT, que está titulando de la siguiente manera: haciéndose eco de lo que publicaba el The Economist, el gobierno ucraniano está sumido en el caos, destaca este medio de comunicación ruso. El régimen ucraniano está sumido en una creciente lucha interna que amenaza con hacer más daño al país que el actual conflicto armado con Rusia. Informa The Economist. El medio indica que la lucha interna en el gobierno del régimen de Kiev se produce en medio de la exitosa ofensiva que emprende el ejército ruso y la suspensión de la ayuda militar estadounidense, que estaba marcada desde el 1 de julio y que hoy ha cambiado, ha dado un giro. Trump ha anunciado que enviará más armamento defensivo, que podría además cambiar la manera en la que se está avisorando este escenario para el gobierno de Volodymyr Zelensky, ya la segunda persona más poderosa de ese país, dentro de esta intriga que ha marcado también el gobierno de Zelensky. Se revelan preocupantes declaraciones de ese telón, del fondo de una fractura política interna, las purgas y las luchas que podrían desentrañar también al país, pero desde adentro. Así lo está reseñando The Economist. Destaca 3 situaciones que muestran la discordia política en el gobierno ucraniano. La primera es un caso anticorrupción abierto contra el viceprimer ministro Alexei Chernyshev, y el segundo, según fuentes, fue promovido por Yermak después de que se interpusiera en su camino. La segunda es el cambio de personal en el gabinete y el probable nombramiento de la ministra de Economía, Yulia Sverdenko, como nueva primera ministra. Y el tercer factor sería la pugna entre Yermak y el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa, Kirill Bunarov. Hay tensión dentro del gobierno y de las autoridades más cercanas a Volodymyr Zelensky, un presidente que, recordemos, se niega a acudir a las urnas y llevar adelante un proceso de elecciones bajo el justificativo de que está en guerra. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. La Unión Europea está preparando un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Sería el más duro desde el año 2022. Así lo ha señalado el propio ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot. En una entrevista también ofrecida a un medio local, señalaba que estaban a punto de concluir con éxito el paquete de sanciones más duras que hemos introducido en más de 3 años, afirmaba, indicando que el objetivo del nuevo paquete de restricciones tiene como fin obligar a Rusia a cesar el fuego para que las negociaciones puedan comenzar en serio y conducir a una paz duradera. Según Barrot, las nuevas sanciones incluirán embargo sobre petróleo refinado a terceros países, que sigue siendo importado desde Rusia, restricciones a las transacciones financieras y sanciones a los bancos que ayuden a Moscú a eludir las medidas coercitivas en vigor, así como la inclusión en la lista negra de otros 100 buques supuestamente usados para transportar petróleo ruso. Vamos a analizar este escenario. Recibimos vía telefónica desde la Argentina. Nos acompaña Lido Leancomini, periodista, analista político internacional y también experto en geopolítica. ¿Cómo estás, Lido? Qué gusto recibirte en el mapa. Bienvenido. Lo mismo me sucede a mí. Estoy encantado de estar con ustedes nuevamente. Bueno, Lido. Estamos en medio de una situación muy complicada, parece. Ajá, una situación complicada, y por ahí quiero empezar. Hay una predisposición de la Unión Europea a seguir emitiendo sanciones. La gran pregunta es, una Europa que compra gas de Estados Unidos mucho más caro, que las sanciones que emprende contra Rusia se le han convertido en un efecto boomerang. Es decir, parece que nada positivo le da al continente europeo con este conflicto desatado al este de Europa. ¿Qué gana Europa conseguir el juego a Estados Unidos? No, para nada, no tiene nada para ganar, sino más bien tiene todo para perder. Lo que ocurre es que hay una profunda crisis económica, militar y política que abarca a Estados Unidos como a Europa misma. Estados Unidos parece que gira como un barco sin timón. Por momentos habla de paz, tratando de cumplir algunos acuerdos que había
planteado en la campaña política Donald Trump, pero cuando llega el momento no logra establecer un acuerdo suficiente como para garantizar por lo menos la continuidad de su régimen social y económico en el marco de una dominación que le resulta imprescindible para ello. Es decir, Estados Unidos no tiene condiciones, aislado del mundo, de poder resolver la continuidad de su propia vida económica y social, como lo manifiestan los continuos problemas internos que está sufriendo Estados Unidos en este momento. Entonces la crisis es el aspecto dominante, sin solución a la vista, porque no logra que el adversario, en este caso Rusia, el adversario concreto en el debate en Europa, ceda sus posiciones y entregue una victoria sin destino y sin rumbo a los Estados Unidos. Lido, y en medio de este escenario no deja de ser interesante, hace instantes nada más el presidente Donald Trump está dando una conferencia de prensa y ataca una vez más al grupo BRICS Plus que se ha reunido en Río de Janeiro, que por cierto Rusia es uno de los países fundadores, y dice van a pagar el 10% aquellos miembros o países asociados o fundadores de los BRICS Plus. Ellos han nacido para golpear el dólar. ¿Qué significa y qué representa también este paso de rearmar Ucrania cuando dijo que no lo haría? Y su molestia con Donald Trump. En el fondo está la pérdida de su hegemonía. ¿Cómo leerlo? Además, en medio de toda esa arremetida, cuando sigue utilizando instrumentos bajo el sistema de Naciones Unidas, como la Organización Internacional de la Energía Atómica, por ejemplo, que revelaba que Ucrania había mentido en informes respecto al no control que hace sobre sus plantas nucleares, sobre todo al sur de esa ciudad. Y esto también, en medio de esa manipulación, todo este movimiento, este aparataje, si se puede decir, no solamente político, sino también mediático, generado en las últimas horas. Sí, por eso insisto, es una crisis dura que no tiene solución porque la guerra hasta ahora ha sido totalmente desfavorable para la OTAN. Estados Unidos abandonó en un principio a la OTAN a su destino y lo dejó en manos de Europa. Europa intenta aumentar sus presupuestos para poder mantener la carrera armamentista necesaria para el desarrollo de la guerra, pero esto significa mayor dolor para sus pueblos que sufren el aumento de los presupuestos militares como una agresión a sus propios bolsillos, inevitablemente. Creo que es una situación sin salida, la decadencia occidental es marcada y no encuentra un rumbo claro para eslabonar un plan que contemple los problemas militares, económicos y políticos que implica la continuidad del dominio del capitalismo occidental. Me parece que eso está en crisis, eso no logra resolverlo. Tiene por otro lado problemas con su patio trasero Estados Unidos. Bueno, por todos lados surgen los problemas sin solución a la vista y ese marco en la crisis se va a agudizar y Estados Unidos proseguirá el rumbo de decadencia como viene llevándolo desde los últimos años, ¿no? Ahí están algunas de las claves que nos brinda Lido Lancomina, a quien agradecemos por haberse contactado con el mapa de Telesur. Vamos a finalizar el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Pero nuestro radar en el mapa también ha reflejado las 3 claves sobre este tema. Vamos a revisarlos. 1. Estrategia. Trump nunca ha dejado de suministrar armas a Kiev y solo ha utilizado esta falsa narrativa para generar una especie de confianza en el terreno con Rusia. Un acuerdo de paz que no se va a alcanzar mientras el sionismo siga presionando para que el conflicto se mantenga latente por el beneficio que esto genera a los lobbies y a los complejos militares e industriales que se siguen financiando con miles de millones de dólares. 2. Europa. Muchos se preguntan qué gana el continente europeo con este conflicto. Si compra el gas más caro de Estados Unidos, quien la ha orillado a esta escalada y que hoy además está entre la espada y la pared, con ese incremento del gasto en defensa, tiene que destinar el 5% de su Producto Interno Bruto a la OTAN. Una OTAN que solo se vela a través de los intereses de quien la maneja y no son los europeos. Hablar de más sanciones para Rusia solo se vuelve una retórica que no les está funcionando. 3. Doble moral. Así maneja la Organización Internacional de Energía Atómica
y Occidente, que han sido cómplices de ocultar la avería potencialmente catastrófica en el reactor nuclear en una planta nuclear al sur de Ucrania ya el año 2024. Y este hecho no es menor, cuando han sido revelados documentos, inclusive informes filtrados bajo el silencio de toda la comunidad internacional. Claro, como no se trata de Irán o como no se trata de Rusia, todo bien para Donald Trump y sus aliados europeos, que hoy están empecinados en imponer aranceles del 10% a los países fundadores, miembros y estados asociados del grupo BRICS Plus. La gran preocupación hoy para Occidente es la pérdida de hegemonía del dólar. A ello apuntará su estrategia. Soy Paola Pérez y nos vemos en una próxima edición del Mapa.